Iparralde en la galería. Pues claro que sí, Iparralde en la galería con Fran Tolosor. Y el asunto, pues no lo tengo yo muy claro, porque Fran nos quiere hablar de un acontecimiento, ¿verdad? Todo lo poco que tenemos por delante, no sé si nos va a dar hasta pena hablar de él. Fran Tolosor, Gabón. Baita zuriere, Begoña. Pues sí, vamos a seguir adelante, como dice la canción. Sí, The sí. show must go on, que tiene que seguir adelante el espectáculo a pesar de este segundo confinamiento que tenemos en Iparralde desde el pasado 30 de octubre. Aquí también en Bilbao hemos hablado mucho del cierre de los bares, de los restaurantes, como no. Pues nosotros, además de todo esto, también han cerrado el pequeño comercio hasta el 1 de diciembre, Sí. incluso se podría prolongar un poco más. Cerrados también cines y teatros, pero antes del cierre hemos podido asistir a un espectáculo muy interesante y también recordar que hoy también hablamos de Estichu, porque ayer, Begoña, se cumplieron 2 años de la inauguración del Paseo Estichu aquí en Bilbao, en el Parque Doña Casilda, entre el Palacio Euskalduna y el Museo de Bellas Artes. La verdad es que es un paseo precioso. Sí. Le gustaba mucho a la cantante y allí solía pasear con sus padres. Y se trata de un cambio muy importante porque antes este paseo, Begoña, llevaba el nombre de Sánchez Mazá, Fíjate tú. el autor del himno de la Falange. Ahora lleva el de Estichu, una gran artista, y todo el mundo se acuerda de Agur María, de su sentido del humor, una pionera, una de las voces más bonitas del mundo. Es que dominaba más de 6 octavas. Es que ¿quién ha cantado de esta forma en Euskal Herria o en el mundo? Dicen que Ima Zumak dominaba 8. Sí. Bueno, Estichu 6 y media, ¿no? Hoy también hablamos de, mi cantante preferida, porque pocos días... Ya lo sabe todo el mundo eso, Sí, ¿eh? yo creo que Sí, los sí. que no se han enterado todavía es que no han conectado con EITV No, y con la seguramente. galería en las últimas semanas. Bueno, el caso es que antes de este segundo confinamiento, Begoña, pocos días antes, 5 días antes concretamente, tuvo lugar un concierto Estichu Sí. Cantatuz en la iglesia de Baigorri, lo anunciamos Ay, aquí. sí, cierto. Un concierto de la mano de 50 cantantes y músicos, los mejores del momento. No podemos escuchar todo, porque ya tardaría toda la tarde, Sí. pero he preparado un pequeño resumen con las Vale, mejores perfecto. canciones de Estichu y estos cantantes de Iparralde. Kathleen. Oh, my baby's name is Kathleen. All the others say she's like a queen. Nun habe sie is better in Qué bonito. 50 cantantes, 50 músicos, hombres y mujeres, cantando por Estichu. Sí, Thierry Vizcaji, Katalin Indaburu, los mejores del momento en Iparralde han retomado su repertorio. 2 conciertos que ya han pasado en Baigorri y, están preparando otras fechas, pero es complicado. Bueno, ahora ya con... El 12 de junio, a ver si es posible en Sempere, en la Sala Larreco, y también,
bueno, pues podrían cantar aquí en Egualde, en Bilbao, ¿por qué no? También fue la O en ciudad Donosti, fíjate. el ruiseñor de Briscuz, Beskoitzeko Errexinola, pero ella nació allí, Estitxu, en Beskoitze, pero también la familia era de Bilbao, así que ya les gustaría venir aquí. Bueno, los jóvenes han descubierto el repertorio yeye, country, folk de Estitxu. Escuchamos a Magali Zubillaga. Badu bi urte antxu aldudarrak elkartearekin hasiak girela proiektu honen muntatzen, ara, kantatuz bat gehiago, eta lehen aldikotz erabakia ginuen, zertako ez tokia emaitea emazte bati, eta beraz, lotu gira, buru beharri aspalditik hasia beraz proiektua, errepikak ere, musikariekin, landua, eta ara, kontent gira zinez, bururat eraman ahal izan baitugu egoera zailunen gatik. Uste ginuen berdin, etzela estilo guztieri untsa egokituko, eta berdin gizon talde batentzat berezia izan entzela, baina horrek du eman naski aberastasuna eta junt kolore desberdinak hartu dituzte kantu guztiak, eta talde bakotsak ekarri du zerbait kolore berezioat, uste dut, bere ganatu ditugu edo dituzte jende guztiak bakotsari gertatu zaion kantua. Hainiz aspalditik kantan, baina ez ditzu bera, ez dut xantzarikukan ezagutzeko taula gainean, eta egia ezan bere repertorioa ere enuen bat ere errotik ezagutzen. Hor, kantu hauen bidez eta proiektu honen bidez, hainitz deskubritu dut. Bueno, lo ha descubierto con este proyecto, pero conocía, pero superficialmente, ¿no? Nos dice Magali. Y una de las cosas que más me ha interesado es porque además viene enseguida Mercedes Albaina, es que hablaba de los colores, de los distintos colores que tenía la música de Estitxu y cómo le ha servido para todo tipo de voces, ¿no? Sí, y para ella organizarlo siendo solista, pues cómo han podido adaptar todas esas canciones. Hemos oído allí unos cantantes de Sempere, 4 chicos que han cantado Maite, y la verdad es que llama mucho la atención porque normalmente esa canción pues la escuchamos o a coros directamente o a solistas, ¿no? Como Estitxu u otros cantantes de Euskal Herria, y bueno, Magali Zubillaga también, una cantante muy interesante con ese euskara precioso de Aldude. Y bueno, y por su parte la familia de Estitxu, te puedes imaginar, Begoña está encantada por la iniciativa, muy agradecida por este homenaje. Escuchamos a uno de los hermanos de Estitxu, Iker Robles Aranguiz. Estitxuren horritzapena eta hor dela ditu nik gaur zerbait bazen. Lehenbizik ohore handia eta gio kanto horiek entzutean beste batzuk kantatuz eta Estitxuren harima edo senditzen da horki belian. Memento batean, kasi malkoa banintuen jalako emozioak eta biziki ederra zen. Familian beti izan dugu hori kantua eta dantza eta azkenean barnetik senditzen du aurreri eta behar dela erakutsi eta segitu behar dela eta mementoan orai arte beti un zerangitok. Qué emocionante, ¿no? Para él ha sido escuchar la música de su hermana en otras voces hasta la lágrima. Sí, Hoy. 2 conciertos. Qué bonito. Y bueno, allí ha estado la familia, han asistido a las 2 representaciones, como no, porque además vamos a recordar que son los pioneros del renacimiento de la nueva canción vasca, antes de Ezdoka Mairu y Michel Labeguerri, que siempre se dicen en los años 60 esa nueva canción vasca, pero ellos empezaron en los años 56, 58, aquí además en Bilbao. Y bueno, he mencionado a Michel Labeguerri, por cierto, también tiene una calle aquí en Bilbao. He hablado del paseo de Estitxu, una zona preciosa, me encanta pasar por allí entre el Euskalduna y el Museo de Bellas Artes. Y luego esta calle Michel Labeguerri es una calle muy pequeña en el casco viejo, ya sabes, para entrar a la Plaza Nueva. Y luego, resulta que hay por lo menos 3 músicos labortanos que tienen una calle propia aquí, Estitxu, Michel Labeguerri y Maurice Ravel también. Es verdad, claro, la avenida Maurice Ravel, que es larguita, ¿eh? Entonces yo digo, quizá hay más labortanos. Tiene mucho ruido, pero sí, bueno, es la que más ruido tiene de todas ellas, la verdad. Poco bolero por allí. Muy poco bolero. Bueno, estamos encantados de esta iniciativa porque esos conciertos, Estitxu Kantatuz, fueron aplazados por la pandemia, por el primer confinamiento. Ahora con el toque de queda tuvieron que adelantar los horarios del concierto del sábado y finalmente, se ha podido celebrar y menos mal porque ahora ya luego ha habido está otro todo cerrado.
cines, teatros en Iparralde, además del comercio, de los bares, de los restaurantes, está todo cerrado. Necesitamos papeles, certificados para salir de casa. Estamos de nuevo confinados, Begoña. Así que nada, hemos podido asistir por lo menos a este espectáculo y a ver si hay más representaciones. El 12 de junio en principio en Sempere, vamos a ver. Y luego a ver si hay ya más. Para junio yo creo que sí, ¿eh? Eso es. Y para luego a ver terminar, si las tenemos por aquí, claro. para terminar tenemos un verso de Salvador, Uda Berria, de la mano de Xendarineko Aizpak. Hablamos mucho de las cantantes de antes, pero las de ahora y las de mañana, Xendarineko Aizpak. Bueno, pues con eso nos vamos a dejar, que vienen otros colores, los de la música que trae Mercedes Albaina. Que tengas feliz semana. Igualmente, Agur. agur. Los colores de la música.